Apartado. ¿Quién nos sanaría? ¿Quién nos daría de comer? ¿Quién nos daría trabajo? ¿Quién nos daría sustento? Voltea a ver al de al lado. ¿Quién pondría al que está a su lado? Ahora piensa en su familia. Y si tiene hijos, ¿a poco no son un amor los hijos? Lo son todo para nosotros. Cuando están enfermos, ¿a poco no nos dolemos con ellos? Pero están con nosotros, ¿no? Es agradable que Dios permita que nuestros hijos estén ahí. Señor Jesús, gracias por lo que nos das. Gracias por la bendición de nuestros hijos, el trabajo, el hogar, nuestra esposa, la iglesia, los hermanos. Gracias por todo, porque todo, absolutamente todo, fue hecho por ti y para ti, y por ti subsiste. O sea, que gracias a ti estamos aquí. Gracias por tu bendición. Ven, está en medio de nosotros, para que entonces la palabra que vamos a escuchar sea de bendición, nos ayude, nos fortalezca y nos haga crecer. Ven, Señor Jesús, te invitamos. Espíritu de Dios, muévete como tú desees moverte. Toca a quien tú quieras tocar. Sana a quien quieras tú sanar. Y haz la obra, lo que tú quieras hacer hoy en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Y dígale al que está al lado, qué bueno que estás aquí. Porque no es una casualidad lo que el hermano va a hablar. Y si va a hablar el hermano, bueno, todos, ¿no? No nomás digo que yo, pero finalmente los que estamos aquí, lo que Dios nos da es para ustedes. Y bueno, esta ha sido una semanita donde el Señor ha hablado de una manera especial y dura. Y bueno, prepárese, porque así como hablaba Juan el Bautista, hoy les voy a hablar. Es para que se rían, porque como que todavía o vienen cansados. ¿Quién sabe qué hablan en el libro de los Gálatas? Capítulo 6. Es una carta donde fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel gran apóstol, grande. ¿Cómo me gustaría ser como él? Lejos de desear tener riquezas, poder y quizás de ser famoso, no me interesa. No me interesa. A mí me interesa tener esa sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, ese discernimiento, esa manera de convencimiento y de trabajo. Así que estamos en la carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 6. Y el versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Será que pueda haber quien, en vez de, si saber que alguien está en pecado o cometió una falta o en su vida está pasando una situación difícil, como líder, vamos a pedir silencio, el más silencio total que se pueda? Estamos hablando la palabra del Señor y vamos a pedir silencio. ¿Será que si nosotros como líderes vemos a alguien que está en un pecado, está haciendo algo mal, ¿será que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que señalar, que tenemos que juzgar? No. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, y si se lo decía era porque quizás vio que líderes o que hermanos que tenían un cargo sobre la iglesia se atrevían a juzgar a los demás. Y la palabra de Dios dice que Pablo les decía: no los juzgues, no los señales, restaura con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois más espirituales, no juzgues. Me ha tocado casos cuando alguien sabe que, o que quizás
vamos a ir a visitar a alguien que a lo mejor no viene a la iglesia o que quizás esté mal, lo primerito que piensa la persona que vamos a ir a ver, me va a regañar el hermano, seguro me va a venir a regañar. No hemos sido llamados para llamarle la atención a nadie. Si Dios tuvo misericordia de nosotros para salvar y rescatar nuestra vida, es porque en la misma manera Dios quiere que lo hagamos con los demás, no para señalar a nadie, no para juzgar, no para criticar. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Será que cuando un líder, un hermano, lejos de juzgar o lejos de criticar, te quiere visitar para dirigir, enseñarte a seguir el camino de Dios conforme a la palabra, no se estará cumpliendo esta palabra? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Exactamente, es lo que hacemos, es nuestra labor. El 3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo, siempre que leo este versículo me recuerda un suceso. Una ocasión, en una iglesia, las personas que estaban a la puerta recibiendo a las personas, había comenzado el servicio, pero venía una prostituta, triste, deshecha, y se ve que necesitaba ayuda. Ella estaba buscando algo, un refugio, alguien que pudiera ayudarla. Y en esa iglesia, cuando se acercó a la puerta de la entrada, los que estaban en la puerta de la entrada le dijeron: no puedes pasar. Ella, al escuchar esas palabras, no dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Al siguiente día la encontraron muerta. Yo pregunto, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios de esa vida? ¿A los que no la dejaron entrar? ¿Y quién le dijo a los que no la dejaron entrar que juzgaran su apariencia? ¿Quién les dijo? ¿A eso fueron llamados? ¿A juzgar a su prójimo? ¿Que porque vienes vestida así no puedes entrar? ¿Acaso no entendieron que esa mujer iba a ser salva ese día? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que añade al que va a ser salvo día a día, ¿o no? ¿Quién le dijo a los que estaban en la puerta que le impidieran el paso? ¿Quién le dijo? Ahí podemos ver que no estaban viviendo en el Espíritu, que no estaban siendo guiados por el Señor. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá nuevo motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hemos sido llamados a juzgarnos. Esa mujer, si hubiera entrado ese día, hubiera sido salva. Pero su alma se perdió porque atentó contra su propia vida. Atentó contra el templo del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a esos varones que no la dejaran entrar? ¿Habrá aquí alguien que se atreva a juzgar a su hermano por su apariencia? ¿Porque tiene o porque no tiene? ¿Porque es o no es? ¿Porque hace o no hace? Pues entonces no debe de existir, porque a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados, dice el versículo 1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle.
O dice, señálalo, o échale a los granaderos encima, o unos tehuacanazos con chile piquín, o mételo al cuartito y ahí a puro mazapanazo con puros líderes y el pastor allá sobre él. Así dice, restáurale con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Ayúdalo con la palabra de Dios, muéstrale el camino correcto, exacto, por el que se tiene que conducir. No lo agarres a tehuacanazo. ¿Por qué les digo esto? Basta abrir el Face. ¡Ay, el Face! Dice el hermano Esteban, sin Face es imposible agradar a Dios. Hermanos, charlas de cristianos atacándose, agrediéndose, insultándose. Somos llamados a ser ejemplo. ¿Por qué se engañan? Dios no puede ser burlado. Lo que cada uno de vosotros siempre va a recoger. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué caer en ese tipo de situaciones? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te canses de hacer el bien. Es una recomendación que decía Pablo a los Gálatas. No te canses de hacer el bien, porque entonces a tu tiempo segarás si no desmayas. Pero pues 3 domingos, a lo mejor te pusieron a acomodar las sillas y ya no quieres venir. Imagínate cuando la palabra del Señor dice que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Hasta el fin. ¿Cuándo será ese día del fin? El fin de tus días. El día en que el Señor te llame y te diga, vámonos a casa. Solamente el que llegue hasta ese fin, que se mantenga, que persevere. Como que cuando hablo del Face muchos me ven feo, se enojan. Pero ¿saben qué, hermano? Yo prefiero que se enoje conmigo, pero que su vida sea rescatada. Yo prefiero que me dejen de hablar si quieren, y que se enojen, y que ya no me se acerquen y me den un abrazo, no importa. Pero la palabra de Dios se tiene que hablar y se tiene que decir. Restáurale con espíritu de mansedumbre. No te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿A quién? ¿Unos cristianos? Oye, hermano, pero en mi trabajo mi jefe, híjole, no, hombre, si lo conociera, hasta ustedes le darían ganas de ponerle unos cocos. Dice a todos, ¿o no? Y luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, que si tu testimonio tiene que ser bueno allá afuera, aquí tiene que ser mejor. Y a veces es al revés. Aquí está peor y con los del mundo quedas bien. Ahí sí ya no dijeron amén. Esto yo no lo saco de mi cosecha, hermanos. Esto fue un tema que también ya se dio el jueves en la célula, y fuerte. Yo no creo que Dios haya venido a Jesucristo a apapachar a Mateo, a Tomás, a Juan. No los apapachó. Usted se pregunta o se ha preguntado si Jesucristo se enojó alguna vez. Sí se enojó. Pero el enojo no se, como dice el versículo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Él no permitió el pecado en su vida, pero sí se enojó. No quiere decir que yo estoy enojado, nomás tantito, pero es por su bien. Algo rápidamente. En esta semana, aparte de tantas cosas, y casi no me meto yo al Face, pero pues a veces lo tengo que hacer. Y se sorprende uno de lo que ve ahí, se espanta uno. Hay un compañero de trabajo que yo estuve con él 3 años en la misma ruta. Este varón hace como 8 años se bautizó en una iglesia bautista.
pero se bautizó porque ahí tenía su novia, no porque quisiera con Dios, no porque él quisiera verdaderamente seguir a Dios. Y él un día me dijo, ¿crees que eso haya sido malo para mi vida? Le digo, sí, porque tú estás jugando con fuego, porque tú estás viendo que es vivo, que es fuerte y que es poderoso, y que si él quiere, te desaparece en un instante. Estás jugando. No le importó. El tipo que estuvo conmigo, fino, le decían el manos hábiles. Llevábamos 3 clientes y ya llevaba 800 pesos para él. Llegábamos a la agencia y le decía al jefe, ¿cómo te fue? Le dice, y él decía, a Marinela le fue mal, pero a mí de lujo. Imagínese, esos 3 años que Dios me permitió estar con él, yo le hablé mucho de Dios. Y yo le hablaba fuerte y le decía, arrepiéntete, porque tú estás atrayendo el juicio de Dios para tu vida. Se separó de su esposa, se volvían a regresar, se volvían a separar. La última vez que se separaron, cuando se veían se insultaban. Y se decían una de palabras que me daba más pena a mí que a ellos. Un día, su esposa le dijo, quiero que sepas una cosa, cuando tú vivías conmigo yo ya te engañaba. Yo vi a mi compañero y como que... Y le empezó a decir una de groserías mi compañero. Y luego ella le dijo, ojalá y te mueras. Ojalá que te pase algo. Ella decía, no, Señor, líbrame, porque yo ando con este pecador. Líbrame. Cuando yo me cambio de ruta y este joven, ya no estoy yo con él, un día el Señor me hace sentir en mi corazón, dice, ahora sí voy con él con todo. ¿Por qué, Señor? Dice, porque por ti yo tenía misericordia de él. Por ti, por tu fidelidad, por tu amor, por tu entrega, pero tú ya no estás ahí. Ahora sí, con todo. ¿Y sabe qué? Ahorita tiene un hijo de 6 años en el hospital, diabetes infantil y desnutrición. Está grave el niño. ¿Y sabe qué planes tenía él para estos días? ¿En Acapulco o en la otra? Porque ya tenía otra. Juicio de Dios. Y le dio donde más le está doliendo. A los dos, no nomás a él. No atraigan, hermanos, esa palabra a su vida. Juicio de Dios. Porque o se meten con Dios como debe de ser, o ¿qué va a hacer usted cuando ve que su hijo está incurriendo en el pecado? ¿Lo va a privar de unos palos? Pues Dios tampoco lo va a privar a usted de unos palos. O se mete bien, o Dios lo va a meter a palos. Así que no lleguemos a ese momento, no lleguemos a esa situación en que tengamos que ser metidos a palos. Mejor por la buena. Que sus vidas sean ejemplo, bendición, donde quiera que se paren. En estos días, él no ha regresado, pero tiene un hermano que trabaja ahí mismo en Bimbo y lo vi el sábado. Y me dijo, oye, Jorge quiere hablar contigo. Sí, cuando regrese. Me dijo, no, me dijo que te iba a hablar a tu teléfono, necesita hablar contigo. ¿Usted por qué cree que quiere hablar conmigo? ¿Porque yo era como él? ¿Porque yo robaba como él? ¿Porque él me veía haciendo lo mismo que él hacía? ¿Porque él veía que mi comportamiento era malo? No, porque él veía que yo era todo lo contrario a él. Y porque él ve la bendición de Dios en mi vida. Y porque él ve que yo soy bendecido y Dios no me deja. Y a donde quiero soy luz, donde quiera que voy soy luz. Por eso él quiere ahora esa luz. Necesita que alguien le dé luz. ¿Usted a quién está dando luz? ¿Para quién está haciendo luz? A eso hemos sido llamados. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿A quién estamos restaurando? Si no estás restaurando a nadie. ¿Por qué? A eso fuiste llamado. Pablo fue llamado a predicar. Pablo fue llamado a alcanzar ciudades, a que se conociera el Dios vivo. Tú no estás aquí nomás para venir el domingo. Todos los días debe de haber alguien a quien tú le estés predicando la palabra.
Y si no le estás predicando la palabra a alguien, entonces por lo menos le estás dejando un folleto, un tratado en los baños de tu trabajo, en los baños de la escuela, o en tu escuela le diste un tratado a alguien, o en un teléfono pegaste un tratado. Eso hacía yo. ¿Qué estás haciendo tú? Porque no nomás nos llamó Dios a ser cristianos. Hay que predicar. Hay que dar a conocer a Dios. Y si la página del Face de Casa de Alabanza se hizo y se está haciendo, y gracias a Dios por el hermano Aníbal que se está poniendo las pilas, es porque nosotros estamos viendo una herramienta para dar a conocer la palabra de Dios, más no al hermano Sergio, más no al hermano José, más no al que va a estar ahí. No estamos dando ni vamos a hacer famosos a nadie. Es para que la palabra de Dios se conozca. Si el medio está siendo invadido de pecado, de adulterio, de fornicación, de ocultismo, de mentira, ¿por qué no va a ser invadido de la palabra del Señor? ¿Por qué? Y si tú sabes hacer algo en el Face, pues hazlo, pero que sea para las cosas del Señor. No estés criticando al hermano, no estés hablando mal del otro, no estés haciendo lo que no. Utiliza los medios para la bendición de los que no conocen a Jesús. Porque eso es lo que dijo Pablo. Y si Pablo lo dijo, fue porque fue inspirado por Dios. ¿O no? Cierre sus ojos. Señor Jesús, yo te quiero pedir muy en especial que nos ayudes a que podamos ser luz. Que no seamos un mal ejemplo, y mucho menos una piedra de tropiezo, sino luz, porque a eso hemos sido llamados, a ser luz, a ser servidores de todos, para ser mayores allá en tu reino. Tú no seas, hermano, de los que nada más hacen lo que tienen que hacer. Da el extra, da el más. No te conformes con lo que tienes que hacer. No seas de los que están en su casa y pasan por su pasillo y en vez de recoger la basura tirada, la patean. Recógela. Eso habla bien de ti, porque en esa soledad o en ese momento que estás tú solo, Dios te está viendo y Dios sabe quién eres. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús. Y si hubiese alguno a quien tú tuvieras que cambiarle su actitud, su forma de pensar, su forma de ver la vida, y que sepa que el fin está pronto, restaura, Señor, porque nuestro mayor restaurador aquí eres tú. Nos ponemos en tus manos para recibir hoy tu palabra a través de nuestro pastor, de tu siervo. Y te queremos pedir, Padre, que nos perdones, porque fallamos, nos equivocamos, erramos, pero gracias por ser un Dios que siempre está listo para escuchar nuestra voz, para saciarnos y para transformarnos y limpiarnos de todo pecado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo.